Quiero saludar a Martín Rosada. Martín es econometrista de la Universidad Torcuato de Itela, especialista en estadísticas sociales. Martín, un saludo cordial y gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Queriendo conocer cuáles son los rasgos fundamentales de este informe que ustedes han publicado. Bueno, el informe lo que incluye es la incidencia de la pobreza en el semestre que pasó, que va desde diciembre de 2022 hasta mayo del 2023, es decir, los 6 meses comprendidos en ese periodo, y toma en cuenta la tasa oficial de pobreza del cuarto trimestre del año pasado y proyecciones para la tasa de pobreza del primer trimestre del 2023 y el bimestre abril-mayo del segundo trimestre del 2023. Ujú. Estamos hablando de millones y billones de personas metidas de lleno en la pobreza. Estamos hablando de una estimación de 43% más o menos de pobres, de personas que viven en hogares pobres. Eso es alrededor de 12 millones y medio de personas que viven en hogares urbanos pobres, porque la pobreza aquí en Argentina se calcula con la encuesta permanente de hogares que releva los ingresos de hogares en los centros urbanos del país. Ujú. Julieta, por favor. Sí, hola Martín, buen día. ¿Ustedes tienen estimado cuánto podría llegar a ser la pobreza si no se contara con ayudas sociales? Porque muchos hablan de que el número sería mayor si no tomamos en cuenta las ayudas que brinda el gobierno en algunos casos. Mira, la ayuda social en general incide más en la tasa de indigencia. Ujú. En la tasa de pobreza no incide demasiado, digo, la tasa de pobreza incluye a la indigencia, pero si uno saca la ayuda social, digamos, hace el ejercicio contable de sacar la ayuda social, el impacto sobre la pobreza es poco, uno y Ujú. medio, 2 puntos porcentuales debido a la ayuda social. Ujú. ¿Y tienen un cálculo estimado para indigencia? Recuerdo que en el último reporte del INDEC estaba en el orden del 8%. ¿Podría también subir en lo que, digamos, en los meses que transcurrieron de este año? Sí, nosotros no hacemos específicamente la estimación de la tasa de indigencia, pero si uno mira la evolución de la canasta básica alimentaria y la evolución de los ingresos de las familias, uno puede anticipar que la indigencia tiene que haber subido 1 o 2 puntos con respecto a la última medición del INDEC. Martín, ¿cuánto afecta el índice inflacionario tan alto que mes a mes registra la Argentina en esto? Y afecta, básicamente, lo que uno viene observando es que los ingresos de las familias vienen creciendo a un ritmo menor a la inflación de la canasta básica total. Digamos, el último dato de ayer de la medición de la canasta básica total que ustedes mencionaron antes supone un incremento interanual, de este año contra mayo del año pasado, de 118%, y los ingresos de las familias están creciendo a un ritmo menor, digamos. La información parcial que tenemos hasta ahora nos dan un crecimiento de alrededor del 90-92% de mayo a mayo, o sea que tenés unos 15 o 20 puntos porcentuales menor a el crecimiento, a la inflación de la canasta básica total, lo cual indica que la tasa de pobreza va a aumentar. Los economistas señalan que la inflación a fin de año podría llegar a los dos dígitos si hay algún tipo de unificación cambiaria, o sea que están viendo un salto del dólar y un salto de la inflación quizás llegando a fin de año.
¿Cómo incidiría eso en la pobreza? Bueno, eso, digamos, si es a fin de año, recién vamos a tener los datos a fin del primer trimestre del año que viene, y si es a fin de año, mucho no va a incidir en la pobreza del segundo semestre de este año, Ujú. ¿no? O sea, lo que va a suceder es que si la inflación pega un salto por la unificación cambiaria, eso va a afectar la pobreza del primer semestre del año 2024. Martín, yo no sé si el informe de ustedes lo tiene desagregado de esta pobreza que tiene la Argentina, de este índice de pobreza e indigencia, cuánto afecta a niños y cuánto a adultos mayores. No sé si ustedes lo tienen desagregado. Nosotros tenemos desagregadas algunas cosas. El punto con ese cálculo es que de la forma en que uno calcula la pobreza en la Argentina es utilizando al hogar como unidad de medida, es decir, eh, lo que se hace es se toma el ingreso total del hogar y se lo compara con el umbral dado por la canasta básica total, y si el ingreso total del hogar es menor al valor de la canasta básica, ese hogar se clasifica como pobre, y después lo que uno hace es contar a todas las personas que viven en ese hogar como pobres, ¿sí? Usualmente uno, hablando mal y pronto, dice hay tantos millones de pobres, pero en realidad la definición exacta es hay tantas millones de personas que viven en hogares pobres, ¿sí? Entonces, una de las características que tenemos, no solo en Argentina, sino en la mayor parte de los países de América Latina, es que los hogares de menores ingresos tienen más integrantes, ¿sí? Tienen más hijos. Y por lo tanto, la cantidad de niños que viven en hogares pobres siempre es un porcentaje mayor a la tasa de pobreza que se publica, y en este momento uno está viendo casi 60% de chicos menores a 14 años que viven en estos hogares pobres. Una pregunta más, Por otro Julieta. Sí. lado, completando la pregunta que me haces, Mm. la gente mayor en general son hogares con menor cantidad de miembros, y entonces hay menos porcentaje de gente mayor que vive en hogares pobres. Martín, siempre hacemos comparativas, ¿no? Respecto, bueno, cuando se conoce el dato de inflación, a qué mes y a qué año hay que retrotraerse para ver un número similar. En el caso de la pobreza, digamos, ¿contra qué nos estaríamos comparando? ¿Contra qué otro episodio histórico o hacia dónde nos remonta este número? En este momento tenemos una tasa de pobreza muy similar a la tasa de pobreza que se registró durante la pandemia, que fue en el segundo semestre del 2020, que llegó al 42%. Wow, qué dato. Sí. Es un dato ciertamente impactante. Martín, gracias por el tiempo y por estos datos. Muchas gracias a ustedes. Un